que me perdone la gente del mercado, ¿verdad? Antes de estas cámaras de diputados, yo todavía pensaba que eran en los mercados donde se daban las placeras, decía la abuelita, decía, ay, parece una placera, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque eran gente sin educación, que pues era su manera de expresarse y de resolver sus problemas. Pero después de ver lo que ha pasado en las cámaras, dices, pues ya dejaron al mercado, ¿no? Muy corto, ¿no? Claro. Contrastes de la democracia le da a usted nuevamente la bienvenida a esta mesa en donde lo que se pretende es de escuchar los puntos de vista y la opinión, por supuesto, de grandes expertos. Este día nos acompaña Juan Schuster Fonseca. Al doctor Juan Schuster Fonseca, pues muchas personas obviamente le conocen y saben de su gran experiencia en temas electorales, pero también políticos, en fin. Y bueno, hemos venido platicando diferentes aspectos, pensamientos, ideas, y por eso es que decidimos en esta ocasión invitarlo a este programa. Lalo, bueno, pues empezamos contigo para poner, hay mucho de qué hablar, entonces pues vale la pena abrir de una vez la mesa. Claro que sí, a mí me da mucho gusto que aquí esté mi amigo Juan Schuster Fonseca. Por supuesto es un gran actor político, te lo decía fuera de cámaras, fue un integrante de ese órgano electoral local, el primero y único autónomo que hemos tenido. Los soples no han sido autónomos, y adelantándose inclusive al otrora Instituto Federal Electoral, ¿no? Creo que vale la pena recordar esa etapa en Veracruz. Se da con la reforma democrática en el gobierno de Patricio Chirinos y, por supuesto, 5 integrantes de ese consejo. En paz descanse Ernesto Fernández Páñez, antropólogo, diputado del Partido Comunista, Francisco Monfort Guillén, por supuesto, Leopoldo Alafita, y un actor fundamental fue Juan Schuster, ¿no? Creo que sin el presupuesto que tiene el órgano electoral, sin asesores, hicieron una gran labor en el órgano electoral, y me parece que, por ejemplo, yo recuerdo que en la elección de 1995 no hubo una sola impugnación electoral. O sea, imagínate que un órgano electoral pueda presumir que ningún partido político impugnó. Un trabajo, querido doctor y amigo Juan, sin duda interesante, importante, porque como también lo platicamos antes de entrar a este espacio, esta experiencia que te toca vivir y pues iniciar con algo que al día de hoy se vuelve fundamental y que también quieren desbaratar y deshacer, ya no les está conviniendo mucho. Platícanos, Juan, y gracias nuevamente. Bueno, mira, yo creo que es decir, ser demócrata no es una pose, digo, que para algunos presuman, ¿no?, de ser demócrata, es una convicción, y eso tú lo vives y tú tienes que evidenciar, ¿no?, que en algún momento de tu vida participaste en una construcción de instituciones democráticas, ¿no? Sí, para poder tú acreditarte como demócrata, ¿no? Es decir, cuando a mí me dicen que López Obrador es demócrata, no sé de cuáles sea, si los de Venezuela o de los de Cuba, ¿no?, de los defensores de la democracia en Nicaragua, tal vez, ¿no?, como Ortega, porque es decir, hay que acreditarse como demócrata, hay que ser constructor de instituciones, y a nosotros nos tocó participar en etapas muy importantes. Coincidí como en este programa con Eduardo de la Torre, en un momento dado para nosotros pues fue muy importante haber participado en lo que fue pues esta reforma democrática, ¿no?, que entre otras cosas permitió a los partidos de izquierda tener una existencia jurídica, ¿no?, y además acceder a los cargos de representación popular, ¿no? Digo, no hay nada tan absurdo como que ahora, por ejemplo, se vea que el órgano electoral que garantizó el acceso de López Obrador a la presidencia de la República, ¿no?, que es el INE, ahora esté vilipendiado y ahora quiera ser destruido, ¿no?, con el pretexto de una transformación, ¿no?, que todavía no vemos nada de lo nuevo, ¿no? Ya habrá oportunidad, me imagino, de abordar las famosas iniciativas de una reforma que no tiene nada de nuevo. O sea, esto ya lo vimos, ¿no? O sea, era el plan C, bueno, está metido el plan B y el plan C
de este señor, y el plan se llama maximato, hay que decirlo con la palabra, ¿no? Es un maximato. Históricamente, vaya, para quienes no tengan una idea de lo que es el maximato, es tratar de perpetuarse en el poder por sí o por interpósita persona, ¿sí? En el caso de lo que ya se vivió históricamente con Calles y Cárdenas, ¿no? Pues Cárdenas pensó Calles pensó que iba a imponer a Cárdenas como presidente, que lo iba a manejar como un pelele, ¿no? Y le resultó respondón, ¿no? Al hombre lo exilió, lo sacó del país. Entonces, no, eso no funciona, vaya, que la gente quiera perpetuar, y eso tampoco tiene nada de democrático, es completamente autoritario, ¿no? Entonces yo creo que si giramos en torno, ¿no?, al significado de lo que es democrático, pues yo creo que mucha gente no tiene idea, ¿verdad?, de qué significa lo democrático, pero si nos encaminamos con estas reformas, bueno, la idea es regresarnos, ¿no?, a 30 años atrás, ¿no?, cuando todavía no existían instituciones autónomas sólidas que garantizaran, como en este caso, las elecciones limpias, transparentes y confiables, como el caso del INE, y otros órganos autónomos que realizan una labor de contrapeso, ¿no?, dentro de lo que es el Estado o las relaciones entre los poderes, ¿no? Hay organismos autónomos que tienen esa función y que no los puedes borrar de un plumazo, ¿no? Claro, pretende por supuesto el presidente hacerlo de esta manera, y por supuesto que ahorita será muy importante analizar, como decía Lalo hace un momento, más allá de poder analizar cada una de las iniciativas enviadas y demás, poder analizar el discurso y demás, pero para muchos, y ahorita lo vamos a tomar, muchos analistas he escuchado que hablan de cómo se está construyendo una gran cortina de humo, porque además es completa y absolutamente imposible que se puedan analizar 20 propuestas, en un tiempo tan corto como el que se tiene. Pero antes de ello también coincide con el tema de la columna, ¿no?, de las columnas o las notas periodísticas o las notas de investigación que vienen de Estados Unidos, y de lo cual vale la pena plantear y platicar, Lalo. Sí, el reportaje es sobre un financiamiento que recibe Estados Unidos de Andrés Manuel López Obrador del crimen organizado en 2006, que bien dice los órganos de inteligencia norteamericanos y hasta el expresidente Barack Obama dice, bueno, eso ya se cerró, no hay tal investigación. Sin embargo, ahí están los datos, ¿no? Una cosa es que se cierra una investigación, puede ser por motivos políticos, por supuesto, ¿no? O a veces porque es inviable la información y no puedes acceder a que se convierta en un expediente, y sobre todo en el sistema jurídico norteamericano. Sin embargo, lo simbólico es el mensaje de los Estados Unidos sobre el presidente López Obrador, ¿no?, de empezar a hurgar en el pasado inmediato, cuando fue candidato en 2006, en 2012 y por supuesto en 2018. Y el porqué de la posición de besos, abrazos con los integrantes del crimen organizado, que me parece que es claro la inacción del Estado en contra de estos grupos, ¿no? Y sobre todo la posición geopolítica en la cual nos encontramos frente a los Estados Unidos. Siempre han tenido una influencia en cada sucesión presidencial, eso es innegable, y hoy creo que están actuando en sincronía. Y de ahí la respuesta del presidente con esta serie de reformas que en un momento las comentamos. Vamos a platicar. Y respecto a esta investigación, estos datos periodísticos, yo no recuerdo, pero bueno, tampoco es que estoy tan empapado, si históricamente ha habido mensajes de esta manera de Estados Unidos, de la Casa Blanca, para poder decir aguas, es decir, traemos información, tú sabes que traemos información, entonces la situación se le complica de alguna manera, no sé, Juan. Mira, yo creo que efectivamente a lo largo, ¿no?, de la relación, bueno, con los Estados Unidos, que es una potencia, ¿no?, y siempre ha significado históricamente para nosotros pues un problema frente a un afán, digamos, expansionista o intervencionista, ¿no?, que hubo épocas en las cuales México sufrió intervención incluso armada, ¿no?, de parte de los Estados Unidos. Y bueno, hay una serie de, diríamos, de encuentros y desencuentros, ¿no?, en el aspecto
de lo que ahora ya se tiene como una, pues incluso relación de socios, ¿no? Aparte de ahora más que vecinos, bueno, la importancia, ¿no?, económica y política después de la firma del tratado, que pues yo creo que la gente que está ahora en el gobierno se le olvida, a veces como que se le olvida que hay un tratado, y un tratado obliga, ¿sí? Hay una serie de mecanismos para obligar a cumplir. Entonces, por ejemplo, querer suprimir la COFETEL o la COFESE, ¿no?, lo que tiene que ver con la competencia económica, o sea, es imposible porque eso forma parte de un tratado. O sea, no puedes tú de manera unilateral, ¿verdad?, querer modificar cosas que están pactadas, ¿no? Es un contrato. Entonces, me parece que ahí son cuestiones que son más bien de tipo de provocación, ¿no? Y en cuanto a los mensajes, yo coincido con Lalo, creo que sí hay, lo significativo de esto es un calambre, ¿no? Se están mandando a decir aguas, porque tenemos información, ¿no? O sea, esto nada más así como para consumo mediático, ¿no? Ni siquiera esto no siquiera tiene un impacto ni nada en los órganos de representación política en Estados Unidos, creo que sobre todo el Congreso, ¿no? En el Congreso, pero sí el tema migratorio, es decir, que va a ser incluso un tema, o es ya un tema de campaña para la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Es un tema en el que estamos inmiscuidos, ¿no? Por eso no podemos hacernos a un lado, y en el que México está, bueno, este gobierno, ¿no?, yo diría que desafortunadamente representa a nuestro país en este momento, está quedando muy mal, ¿no?, porque está queriendo hacer un doble juego, ¿no? Por un lado le dice yo ya estoy de acuerdo, hay que resolver el problema de la migración, no es posible, ¿no?, con esta gente, etcétera, pero al mismo tiempo queriendo decir, abre la frontera para que todo sea nomás, México sea un país de paso, ¿no?, de inmigrantes, cosa que si revisamos los últimos datos ya vemos que, al igual que el tema de la droga, México ya no es solo un país de tránsito, ¿verdad?, de la droga, sino ya es un problema que en México, que está generando situaciones que también pueden ser inmanejables, Claro. Bueno. Pero el tema migratorio, precisamente, es algo que ya también está afectando a México. ¿Por qué? Porque muchos migrantes que no logran pasar, ¿verdad?, al otro lado, se quedan aquí en México, demandan pues de todo tipo de servicios, alimentos, de empleo, ¿no?, salud, ¿no? Es decir, que por razones humanitarias se les está otorgando servicios de salud que ni siquiera tenemos todavía para nuestra población, ¿no? Claro. Vamos a hacer el famoso INSABI o el no sé qué cosa sea ahora, ¿no? Ya la sección, ¿no?, para migrantes, ¿no? Entonces creo que ahí hay una situación que no se está calculando bien, porque sí puede traer implicaciones muy, muy severas para este gobierno, pero que ya le han estado advirtiendo, ¿no?, a López Obrador, que no se puede jugar con ese tema, porque es muy dado, ¿no?, a mandar señales y a hacer provocación, yo diría, ¿no? Sí. De querer provocar, y hay sectores de los Estados Unidos que no están para provocaciones, ¿no? Claro. En su ceguera, ¿hasta dónde creen ustedes que Andrés Manuel tenga claro y medido lo que puede llegar a provocar con este tipo de acciones, de decisiones completamente soberbias? No lo tiene medido. Por ejemplo, en la propuesta para la reforma al Poder Judicial, en el transitorio segundo dice que se vayan todos. Es decir, ministros, magistrados electorales, integrantes del Consejo de la Judicatura. Que implican que más de 4,000, 5,000 personas. Colapsa el sistema, claro, el Poder Judicial en el país. O sea, que no tengas juzgadores es la locura, ¿no?, de entrada. Pero pues hay que golpear a ese poder porque es el único que se ha mantenido autónomo y el único que le ha puesto frenos al presidente. Creo que eso es lo más viable, ¿no?, desde la reforma de Ernesto Zedillo, que es cuando de cierta manera abre la división de poderes. La primera reforma es sobre el Poder Judicial, la reducción de los ministros de 39 a 11, pero hoy lo que está tratando de hacer Andrés Manuel López Obrador, yo recuerdo que en la época de Lázaro Cárdenas del Río modifica la Constitución para que los ministros sean electos cada 6 años, ¿no? Es decir, yo los pongo. Es un poco regresar a ese modelo, pero todavía más rústico, porque aquí imagínense destituir a todo el Poder Judicial.
En la lógica elemental se vuelve muy complicado, es muy complicado, irreal. Lalo, tu visión, tu opinión en relación al discurso del día de ayer del presidente, ¿no? En un formato en donde empieza jugando desde el principio a no hacer la mañanera ese día, pasarlo a las 5 de la tarde, en fin, hacer una serie de acciones como preparando siempre su show, su Maquiavelo ahí trabajando, y entonces hacerlo en este bellísimo recinto y demás, pero todo bajo una completa estrategia ahí muy no le puedes negar al presidente que es una estrategia por electoral. supuesto, claro. Perdió tantas elecciones que se hizo especialista en estos entramados electorales, ¿no? De acuerdo a la realidad legislativa, no tiene mayoría para poder aprobarla ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. O sea, en el Congreso de la Unión no pasa esta reforma. Sí hay que ubicarla en el contexto electoral en el cual está pronunciada, ¿no? Simbólicamente. Es la primera vez que un presidente... Ahí está el terreno de juego, ¿no? No asiste a Querétaro, ¿no? Simbólicamente a dar un discurso sobre el acontecimiento de 1917 en Querétaro, de la Constitución aún vigente. Y Claudio Sheinbaum pues no conecta, ¿no? Sigue sin poder tener esa penetración, y él tiene que fungir como su coordinador de campaña. Uh-huh. Y lo que bien hace es polarizar, es dividir, y esta iniciativa, este conjunto de iniciativas es precisamente eso, ¿no? No hay viabilidad, solo que el Movimiento Ciudadano se preste a la aprobación de las reformas, y con el número puedes manejar las ausencias de diputados y de senadores de la oposición. Pero sería muy marcado el tránsito de Movimiento Ciudadano hacia la consolidación de un régimen autoritario. ¿Cómo ves ahí a Dante Delgado operando en esta que plantea Lalo? Históricamente siempre ha habido desde luego una confrontación, como ahora lo ha manejado, lo ha querido utilizar para su provecho López Obrador, la confrontación conservadores contra liberales, ¿no? Uh-huh. Los buenos contra los malos, es decir, no el bien contra el mal, es decir, una polarización nada más con dos extremos, y siempre ha habido intentos por soluciones alternas, ¿no? O sea, ha habido la tercera vía, etcétera, ¿no? En su época, cuando se hablaba de capitalismo, socialismo, bueno, surgió la socialdemocracia, ¿no? Etcétera. Entonces, siempre estas terceras vías siempre están un poco así como que ni son ni chícharo ni alberjón, ¿no? Entonces, en el caso de lo de Movimiento Ciudadano, quererle jugar a la tercera vía, vaya, cuando está muy claro, está muy marcado todo, sobre todo la confrontación ahora es muy clara, es democracia o autoritarismo. O sea, es regresar a lo que ya creíamos haber superado, ¿no? Regresar y con lo peor, vaya, porque son los peores males, y no exentos de la corrupción, no exentos, por ejemplo, de esto que está haciendo con los militares, que me parece muy riesgoso, ¿no? Una militarización, cuando una de las cosas, cuando este país emergió realmente a la vida civil, ¿verdad? Uh-huh. Con los gobiernos civiles, fue haber sacado a los militares del poder. A ver, o sea, empezar a hacer gobiernos civiles, ¿verdad? O sea, empezar a tener gobiernos civiles, y se tomó como un gran logro, ¿no? Históricamente, y ahora vamos de regreso, ¿no? Como los cangrejitos, ¿no? Otra vez al mismo. Claro, siempre y cuando esta situación beneficie a una persona, ¿verdad? Entonces, yo no sé, y eso sí lo pregunto a quienes votaron por López Obrador en 2018, si este cheque en blanco que le firmaron, metiendo tanto burro a la Cámara de Diputados y tanto, vaya, de verdad, gente que no tenía que hacer en las cámaras de senadores, por favor, hombre, si la gente que votó por él y que le firmó el cheque en blanco, estaban pensando en todo esto, y lo peor que puede ser, porque la cosa no para ahí. Es decir, el señor ahorita se quiere apoderar de la agenda electoral, ¿no? De que la discusión de esta campaña electoral para la presidencia de la República gire en torno, claro, y no nada más para la presidencia, es decir, las cámaras, ¿no? Es el Congreso el que está también, ¿no? La mayoría en el Congreso el que está en juego.
es para preguntarle a la gente si quieren que se vayan los magistrados, si quieren que los nombren por el voto popular, ¿no? Y además reinventando la historia, trayendo a colación que es que antes se elegían que había elección. ¿Cuándo ha habido en México una elección directa, ¿no? Por sufragio universal directo de los jueces y magistrados? No existe. Ahora resulta que también Juárez resultó democráticamente electo, ¿no? Llegó al poder también de manera democrática, como lo que entendemos ahora por democracia, ¿verdad? Porque en ese tiempo obviamente eso no existía. Entonces digo, es reinventar, o sea, es contarle a la gente un cuento, ¿no? Y la gente, pues yo... Ir contando cuentos. Claro. Ahorita mandó 20 cuentos, pero volviendo al discurso, lo que ahí te quité la palabra porque me llamó la atención del movimiento. No. Por ejemplo, parte del discurso dice, vamos a eliminar los órganos autónomos, constitucionales autónomos, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hoy es una institución zombie, que está capturada por él. Claro. Pero es lo que quiere hacer con el INE y con supina ignorancia, y como bien lo apunta el doctor Schuster, en el Tratado de Libre Comercio firmaste que se tenían que crear estas instituciones para poder hacer un análisis de lo que fue el Telecán en su momento, hoy Temec, como COFESE, ¿no? Como los institutos de competitividad. O sea, el INAI, el INAI también, o sea, es parte del absurdo, ¿no? Son instituciones que emergen de tratados internacionales. Entonces, hoy la Constitución es muy clara en el artículo primero, dice, bueno, nuestra primera interpretación es convencional también, ¿no? Y independientemente de constitucional. Antes no lo permitía la Constitución, hoy sí tienes una interpretación de acuerdo a estos parámetros internacionales sustentados en convenios, particularmente que sustenten los derechos humanos. Pero, por ejemplo, también en el Pacto de San José establece que debemos tener tanto tribunales como órganos electorales autónomos, independientes. Entonces, si estás en contra de la internacionalización dentro del contexto de la globalización que ha hecho México, de estos nuevos derechos, por ejemplo, el sufragio es un derecho humano, ¿no? A votar y ser votado, y con todo esto mutilas toda esta infraestructura que le ha costado a los mexicanos, ¿no? La construcción de lo que fue el Instituto Federal Electoral o INE fue de una gran lucha de los años 80, ¿no? De que la Secretaría de Gobernación era la titular de el área electoral, es decir, el gobierno era juez y parte, y esa aspiración es la que tiene hoy López Obrador. Por eso cuando dice Juan, no ha sido un demócrata, no, se ha montado en las olas democráticas, pero él no ha sido un demócrata, él no renuncia al PRI en el 88 con Cárdenas y Porfirio y Ifigenia, él hace campaña para Carlos Salinas, él hace el himno del PRI en el PRI de Tabasco, ¿no? Entonces se ha montado en los oleajes, se va al Frente Democrático cuando el ingeniero Cárdenas va a visitarlo a Tabasco y le ofrece la candidatura a la gubernatura en el 89, pero antes no renuncia al PRI, ¿no? Entonces no hay cartas credenciales en este personaje, pero además de que no hay cartas credenciales democráticas, por supuesto, sí él vive atrapado en ese mundo del PRI donde existían las facultades metaconstitucionales del presidente, donde no había división de poderes, no había contrapesos, ¿no? Y hoy es un poco a lo que él está aspirando, ¿no? Me parece grave, por supuesto, lo del Instituto Nacional Electoral, independientemente de que Juan conoce muy bien esas áreas, pero eran consejos generales, consejos donde democráticamente se deliberaba y se aprobaba, y hoy quieres estar sobre esos órganos constitucionales autónomos. Es muy complicado regresar a ese viejo modelo. Él está pensando quizá en esa democracia delegativa, que como no hay ciudadanos, y como él lo ha dicho, sus seguidores son los ha comparado con los perros, ¿no? Sí. Y en ese solovinos les ha llamado a sus seguidores, ¿no? Que significado de perro, o sea, ni siquiera de militantes, ¿no? O de compañeros, o en el viejo discurso de la izquierda, no, para él son los solovinos, ¿no? Esos son los integrantes de Morena. Entonces, si es la concepción de un líder político sobre sus seguidores, pues, ¿qué te puedes esperar de los que no son sus seguidores? De los que somos ciudadanos y nos asumimos como ciudadanos
y como dice Juan Schuster, y que nos tocó, al menos de mi parte, igual que a Juan, contribuir con un grano de arena para la democracia en el estado de Veracruz y en el país. Y eso, por supuesto, quienes construimos la democracia en este país no vamos a permitir que se destruya tan fácilmente. Juan, un presidente de la República que, aunque los aduladores quieren seguirlo viendo con un porcentaje de aceptación en este jugueteo ya de hoy, de que resultan los números, las encuestas, las estadísticas, y que hablan de que sigue con un 80% de aceptación y todo indica que es un presidente que anda por el 50 y algo de aceptación hasta el día de hoy, en varias encuestas y de percepción, digamos, que sí hablaría de un presidente con los mismos números que ellos manejaban al principio, debilitado, digamos, ¿no? ¿Cómo lo visualizas tú esta parte? Bueno, yo todo eso lo visualizo también como un circo, ¿no? La verdad es ese rollo de la aceptación y como las encuestas también, que ponen 50 puntos de diferencia entre Claudia Sheinbaum y la señora Xochitl Gálvez, o aquí en el estado, ¿no? También quieran ya declarar un triunfo anticipado, ¿no? Eso son estrategias, ¿no? O sea, finalmente este señor sabe que históricamente el decline del poder en la presidencia, ¿no? Aquí es en el 5º año, ¿no? A partir del 5º año, y el último año ya, una vez que ya designó a quién va a ser su sucesor, ¿no? Ya él trata de mantener el control a toda costa, y yo creo que eso va a ser también un motivo un factor importante en la derrota, porque no puede él vaya a hacerse cargo ahora, aunque lo está haciendo, ¿no? De la coordinación de la campaña. No puede él sustituir, ¿no?, a lo que tendría que ser convocado por la propia precandidata en este momento todavía, ¿no?, precandidata de Morena, ¿no? Entonces, como dicen, en el pecado llevará la penitencia. Entonces, la situación que yo veo también es que la gente se deja llevar por este tipo de juegos, de circos mediáticos, el control que hay sobre los medios, el papel que han hecho, ¿no?, algunos los que corrieron a Azucena Uresti, los que ¿no?, han estado aceptando correr, porque ya hay todo un listado, ya circula por ahí un listado de todos los periodistas, ¿no?, que han salido de sus respectivos medios, ¿no?, por las presiones de este señor. Entonces, digo, todo lo que él en su momento criticó y denunció y todo eso, es decir, lo está haciendo, ¿verdad? Él está haciendo, entonces hay una incongruencia ahí tremenda. A lo mejor la gente no lo ve, pero donde sí le pegaron en la línea de flotación es el tema de la corrupción de los hijos. Claro. O sea, ahí primero porque son evidencias, hay unas evidencias respecto a los contratos que han estado, cómo se han estado haciendo negocios, ¿no?, con los amigos y todo, ¿no?, de los hijos. Pues sí, eso ya no lo pueden esconder. Y entonces, ¿qué ocurre ahora con el discurso de la corrupción? ¿En qué quedó, no? De que ya se había, con un decreto, creo que por decreto había erradicado ya la corrupción, ¿no? Ya no existía en este gobierno. Su cantaleta desde que arrancó. O sea, que ahora, claro, para la gente que lo sigue cada vez es más difícil, poder lidiar con eso y justificar, ¿no? Sobre todo, cuando son verdaderos maromeros, ¿no? Claro. De circo, ¿no? Para poder hacer maromas y todo esto y caer parados otra vez. Oye, yo te pregunto, esta visión, digamos, que se tiene a nivel nacional del tema presidencial, de los congresos, en fin, ¿cómo ves en este momento el comportamiento en Veracruz? ¿Cuál es tu percepción de lo que está pasando? ¿Cómo incide? ¿Si tiene un comportamiento distinto? ¿Cómo lo ves, Juan? Mira, a mí como veracruzano, y sobre todo que alguien que pues actuó como dije, como constructor de instituciones y también servidor público, muchos años que lo fui, hasta que ya no me invitaron, ¿no?, a colaborar. Bueno, me da mucha pena, ¿no?, lo que está ocurriendo, porque nuestro estado no merece, realmente no merece estar en esta situación. ¿Sí? Gracias, ¿verdad?, como dicen, a esta personalidad, este carisma que arrastró a tantos compungidos que andan ahora arrepentidos, ¿no?, votantes a favor de López Obrador, y que le permitieron, como dije, que le firmaran el cheque en blanco de llevar a este señor que está aquí en el de gobernador. Por favor, o sea, realmente es lamentable
que alguien sin una idea de nada, porque no tiene idea de nada, ni lo que es de la administración pública, ni lo que es el ejercicio del servicio ni público. de estar frente a grupo en una secundaria. No, o sea, de verdad, pero bueno, ellos son los que se exhiben, finalmente ese es el, sí, pero esa exhibida que ha costado, ¿no? El sello, claro, no, pero déjate el costo, porque aún sacándolos a patadas del gobierno, el 2 de junio, aún sacándolos, ¿no?, con los votos de todos los ciudadanos que los vamos a echar afuera, todavía nos va a costar trabajo otros 30 años para reconstruir todo lo que están destruyendo. En todos los sentidos, deuda, seguridad, salud. Sí. Sí ves, por lo que escucho, un triunfo, entiendo que lo deseas, pero ¿lo ves el triunfo, la posibilidad de sacar al... Yo creo en esto, mira, creo que efectivamente el hartazgo de muchas personas los llevó a tomar una decisión equivocada en 2018. Creo que a estas alturas ya hicieron las cuentas y ya vieron que les salió mal, ¿no?, el haber actuado de esa manera. No hay que votar con las tripas, hay que pensar, hay que tomar una decisión inteligente e informada. Dentro de todo este marasmo que hay, ¿no?, por la cooptación que hay de los medios de comunicación, espacios como este, por ejemplo, que yo te agradezco tu invitación, donde puede uno todavía expresarse libremente, ¿no?, en relación a lo que cómo ve uno las cosas. Digo, quisiera uno que medios que uno conoció en otras, ¿no?, en otras condiciones, en otras circunstancias, lo que fue Excelsior, ¿verdad?, un medio como Excelsior, lo que fue, bueno, pues Milenio, ¿no?, también en sus orígenes, y ver lo que se han convertido, da pena, o sea, realmente es vergonzoso. Entonces, toda esta vergüenza, toda esta situación, yo creo que a la gente le tiene que llevar a remediar. Yo les hago responsables. Aquellos que sin ser seguidores de López Obrador, o aún a sabiendas de quién se trataba, ¿no?, a sabiendas, por vengarse contra no sé quién, ¿verdad?, contra alguno de sus partidos que no les dio una posición y votaron a favor de este señor y de su partido. Bueno, todavía les damos ahora el beneficio de la duda para que ahora ellos recapaciten y ellos rectifiquen esto y permitan echar para afuera a esta gente. Se planteaba y se ha planteado, Lalo, en la mesa que hemos tenido la oportunidad de estar conversando, sobre este voto silencioso, del cual Lalo ya ha expuesto en un par de veces. En algún momento te escuché hablar también a ti de este voto silencioso, este voto que, a ver, yo le llamaría burdamente y a pie de banqueta, como el voto mágico que se espera, ¿no?, que suceda. Ese voto, tal vez que cuando ustedes dicen silencioso, yo pienso pues mucho en la clase media, en esas personas que no salen a votar comúnmente, que no hacen su ejercicio de esta fiesta que debe de existir el día de la votación, pero es ahí donde tú ves la posibilidad de que haya un triunfo, en este caso el Frente, porque hay un gran grupo, y sabemos perfecto de todas aquellas personas que mes con mes reciben beneficios y que están completamente, es decir, no votemos con las vísceras, votemos con la cabeza. ¿Cómo lograr que estos votos, que son votos duros, que a nivel nacional hablamos de cerca de 25 millones de votantes que ya tienen hoy por hoy, nacionalmente hablando, ¿no? Mira, yo te voy a decir una cosa en relación a esto, a lo de los apoyos y a las amenazas que ha habido para retirarle apoyo a la gente que no vote por Morena. O lo que están diciendo también, que si llega un gobierno diferente, que va a acabar con los programas sociales, ¿no? O sea, si hay alguien que cree esto, me da pena. O sea, me da pena porque a la edad mía o mayores, ¿no?, personas de más de 80 años, sí, son personas que se sienten vulnerables, desvalidos, etcétera. Yo entiendo que tengan temor de quedarse sin esa ayuda, ¿no?, sin ese apoyo. Pero primero, es un derecho. O sea, no es tan fácil para que venga alguien y te lo quite. O sea, eso está en la Constitución. O sea, ahí yo les llamaría la atención para que vieran que no es el que da y el que quita, porque el señor López ¿Quién decía Obrador, que era el dinerito de López señor Obrador? López Obrador no es el autor del programa de adultos mayores. Existía antes de López Obrador y seguiría existiendo. Es decir, me parece de verdad un argumento muy
banal, muy pueril, muy triste, vaya, triste realmente, que la gente se deje llevar por eso. No puedo dejar de votar por Morena porque si no me van a quitar mi ayudita del programa social. Bueno, será porque a lo mejor uno que se crió en la cultura del esfuerzo y que hemos venido nosotros con nuestro trabajo, que lo que hemos hecho lo hemos hecho a base de nuestro trabajo, que no nos hemos robado nada, ¿sí? ¿Será que por eso no nos da miedo, vaya, que nos digan, ay, te voy a quitar la pensión universal? Pues, a ver, quítamela, cabrón. A ver, claro, no, o sea, claro, hay que reaccionar también. Claro. A ver, ¿me vas a quitar mi casa? Ven, cabrón, te voy a esperar aquí para que me quites mi casa, cabrón. Claro. ¿Sí? Entonces, digo, ese es el nivel en el que tengo que hablar con la gente, decirle, oye, despierta, hombre. A ver, Estado de México. 2 o 3 meses antes de la elección del Estado de México ya se daba por ganado a la señora Delfina con 30 votos. Bueno, el último porcentaje que a mí me preguntó un comunicador, buen amigo. Oiga, ¿qué opina del 20%? Que le den la constancia de mayoría, hombre, ya para qué hacen elecciones, denle a Delfina la constancia de mayoría, hombre, pues ya nos ahorramos el dinero de la elección. Y no, hombre, dije, es absurdo, son encuestas a modo, todo eso es una estrategia para decir que la elección ya está resuelta y desalentar a la gente. ¿Para qué vamos a votar si ya ganó Delfina, no? A ver, ¿en qué quedó? En 8% más o menos la diferencia, gracias a que el amigo que preguntaste hace rato retiró su candidatura en el Estado de México. Retiró a su candidato, ¿sí o no? Traía más de 10% este hombre, con esos votos ganó Delfina. Así de sencillo. No hay que, ya hay que entrar en detalle con el papel también lamentable que hizo el gobernador saliente, ¿no? Bueno, deleznable. Más bien compró impunidad, ¿no? Pero, pues, sí y no, O sea, eso no lo van a comprar. Lo saben aquí y lo saben del otro lado. Así es, o sea, todo esto que hicieron estas personas, pues, se sabe. Entonces, aparentemente, ¿no? Llegan arreglos, hay arreglos y todo eso. Como esta situación de que López Obrador nunca se refiere a Peña, ¿verdad? Es muy curioso. Sí. Siempre claro. El enemigo es la cabeza de Turco Calderón, vaya, ¿no? Sí, Cómo le duele el 2006, ¿no? A López Obrador. Claro. Porque aunque fuera por medio punto, por lo que fuera, pero perdió la elección. Y cuando decían que la gente iba a insubordinarse, iba a haber una rebelión, hubo más posibilidades en el 88 que hubiera una guerra civil y Cárdenas no aceptó. Cárdenas no lo propició. Pero no aprenden de eso, ni los mismos seguidores, con todo el valor que pueda tener, o los bemoles, ¿no? De una personalidad como la de Cárdenas, ¿no? Que pudiendo ahora leerle la cartilla a este tipo, pues se deja nada más en el papel de santón, ¿no? De la democracia, ¿no? Y no lo cuestiona como debiera ser, porque él sí sabe que este señor no está haciendo las cosas bien. Otro tema sin duda interesante, Lalo, muy interesante. ¿Cómo ves la decisión de ayer de Dante Delgado, otra vez viene a la mesa, poniendo en la gubernatura como precandidato de Champs y a su hijo como en la segunda fórmula para la senaduría? Bueno, primero ¿qué os pasa? Ya convenció a sus hijos porque no querían participar en política. Necesita un heredero para Movimiento Ciudadano. Ya no lo encontró en Alfaro, no lo encontró en Samuel, y pues tiene que recurrir a la familia, ¿no? Eso me parece dinástico, dentro de una concepción patrimonialista y nepotista de la política, pues es como la salida natural, ¿no? Para estos liderazgos del viejo régimen, y es ahí donde implosiona la nueva política, ¿no? El discurso de la nueva política, ¿no? Pues jalo a mi hijo y le heredo Movimiento Ciudadano, ¿no? Ese es una. Lo de Deschamps, algunos amigos panistas me dijeron, ya renunció, y dice, seguro, te lo decía, va a ser el candidato del Movimiento Ciudadano, ipso facto de la renuncia. Sin embargo, pues gobernó un municipio pequeñito. Sí, Medellín, aunque tiene un presupuesto interesante, Medellín, ¿no? Pero por la influencia que tiene. No se Rocío Ángel, pero son 212 municipios, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, pero lo ves. Yo lo veo
Es decir, por supuesto. Juan no me va a dejar mentir. 1988. ¿Quién operó el fraude en Veracruz? ¿Quién le cerró el paso a Cárdenas? No solamente fue Fernando Gutiérrez Barrios, sino quién era el secretario general de gobierno. Era Dante Delgado, ¿no? Entonces, y Dante siempre ha jugado en ese sentido, ¿no? No ha sido un demócrata tampoco, sino yo diría todo lo contrario, ha estado en el otro extremo, ¿no? Señalado como el esquirol de la democracia. Entonces, lo de ayer pues es como un chiste, ¿no? Es un chiste no solamente de mal gusto, sino que ni siquiera va a ser competitivo en Veracruz, ¿no? El candidato a gobernador, estoy hablando. Sí. ¿No? El hijo pues trae el mismo nombre que el papá, pero tampoco creo que pueda mermar allí yo no lo conozco, pero algunas personas que son de su generación me dicen que ni siquiera es una persona, no lo conozco, estoy hablando que sea tan empático o llevadero con las personas, es decir, lo está forzando el papá. Si no tienes esa posibilidad, pero tú qué piensas. Es político, pues debería claro, ser, ¿no? Por supuesto. Sí, pues yo creo también que los políticos no hablo desde la no empatía, nacen, sino se hacen, ¿no? Uh-huh. Justamente los políticos no nacen, pues, digo, creo que en sí es una cuestión testimonial, ¿no? O sea, el papel que va a jugar Movimiento Ciudadano, y en el mejor de los casos puede ser un testimonio, ¿no?, a favor, ¿verdad?, del triunfo de la coalición opositora, ¿no?, que sean testigos, ¿no?, de esto, unos testigos dignos, ¿no?, o que jueguen un papel de esquiroles. Entonces eso sí sería lo peor, ¿no?, que puede ocurrir, porque a lo mejor con todo el papel de esquiroles también pueden perder. No es porque vayan a determinar ya un fiel de la balanza. Aquí en Veracruz por lo menos no hay. Hay mucho la lectura, que lo he escuchado ya varias veces, en donde hablan también de la relación de Dante Delgado con Pepe Yunes, con la familia, en donde se decía que estaba dejando pasar como el mayor tiempo posible con la intención de que Pepe pudiera crecer más y no hacerle ruido. Igual y con este candidato, es decir, ¿a qué la está jugando? A mí me parece como una pregunta, es decir, ¿a qué está jugando con esta posición, con esta estrategia? Movimiento Ciudadano trae una expectativa, ¿no? O sea, con el voto joven, Mariana, ¿no?, Samuel, como le he dicho aquí, ¿no? El discurso de la política nueva, ¿no? La nueva política. Claro. Con estas acciones. Sí, claro. A ver, primero para hablar, retomando lo de la nueva, hay que ver qué tan nuevo es lo nuevo, ¿no? A ver, tú dime qué tiene de nuevo, por ejemplo, en este paquete de reformas, esta iniciativa de reforma, ¿cuál es lo novedoso de ahí? Todo lo demás ya se ha intentado, se intentó con el plan B, con el C, con el D, no sé en cuál estamos, ¿no? Sí, no sé en cuál estamos, pero no hay nada nuevo ahí, o sea, la intención en el fondo sigue siendo la misma, ¿no? Es perpetuarse a como dé lugar, ¿no? Uh-huh. En el poder, y quitar de en medio todo aquello que le pueda hacer contrapeso. Sí, sin duda, todo un tema, y lo interesante va a ser y continuar en estas mesas de plática, de charlas, también escuchar a la otra parte, ¿no? Sí, claro. Que podamos tener un equilibrio en la comunicación. No intentamos en ningún momento ser un programa en donde estemos haciendo la crítica permanente, no, es decir, es abrirlo, y bueno, tendremos algunos otros invitados, Lalo, que nos den esta posibilidad, porque hay que escuchar, todo. Y lo otro, o sea, ya que lo mencionas, yo creo que sí se debe propiciar el diálogo y el debate, claro. El debate informado, el debate propositivo, no la descalificación, no enfrentarse, vaya con diatribas y vaya como, digo, que me perdone la gente del mercado, ¿verdad? Antes de estas cámaras de diputados, yo todavía pensaba que eran en los mercados donde se daban las placeras, decía la abuelita, decía, ay, parece una placera, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque eran gente sin educación, que pues era su manera de expresarse y de resolver sus problemas. Uh-huh. Pero después de ver lo que ha pasado en las cámaras, tú dices, pues ya dejaron al mercado, ¿no? Muy corto, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí hace falta diálogo, hace falta discusión, hace falta un debate, y ojalá todo esto se pueda dar dentro de del periodo ahora
para que la gente, el periodo de campaña, sí, para que la gente se informe, para que conozca, para que ahora sí no digan, me voy a vengar de no sé quién, votando por en contra, no, me voy a devengar. No, o sea, no votes en contra, vota a favor de. Ahora hay opciones, a lo mejor en algún momento no sintieron que hubiera opciones, ¿no? Hay opciones, entonces ahora tienen que valorar, analizar bien quiénes son los candidatos, sus trayectorias, ¿no? Es decir, va a poner, ¿no?, en la balanza y no votar por miedo tampoco, o dejar de votar, que es peor, ¿no? Claro. Dejar de votar, ya a la gente tiene que entender, en el momento que tú no acudes, dejas que otros decidan por ti y luego no se vale quejarse, porque tú fue tu decisión dejar que aquel eligiera a este que está ahora. Y yo quería, pues es que yo no voté por él, sí, pero tampoco votaste por otro. Sí, sin lugar a duda, Lalo, pues a manera de ir cerrando la mesa. Dos cosas de lo que dijo Juan. Primero, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se enfrenta a esos 25 millones de mexicanos que están en todos los programas sociales? Despersonalizándolos. Y ser claros, López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, creó el apoyo para los adultos mayores, es innegable. Quien nacionaliza o federaliza el programa es Vicente Fox, como bien lo dijo Juan Schuster. El apoyo a los adultos mayores surgió en el gobierno de Vicente Fox. Continuó con Calderón, con Enrique Peña Nieto, y se fue incrementando, fueron moviendo la edad, ¿no? 70, 65 la cobertura, años, ¿no? La cobertura. 67 años, ¿no? Y hoy, obviamente, un poco de lo que decía Carlos Ursúa, dice, cheque el presupuesto 2024, dice, y aparecen que son 11.4 millones de adultos mayores. Y si la CONAPO solamente registra 11.2 millones. ¿Qué está pasando con 200,000 apoyos fantasmas de 6,000 pesos cada mes? ¿No? Son 42,000 pesos por 200,000, que ese es un cochinito electoral, por supuesto, como decían en los viejos tiempos, ¿no? Entonces hay que decirle eso a las personas, como bien dice el doctor Schuster, ese programa ya estaba, solo se ha movido. Y no lo van a quitar. No se lo van. Y lo segundo, rápidamente, el desencanto democrático de 2018 que hizo votar por venganza, como dice Juan, ahora ni me gusta el PRI, el PAN y el PRD, le voy a votar a este. Ese fue el caldo de cultivo para regresar, y López Obrador tuvo 5 años para explorar esto. Lo de las corcholatas, nos vamos a los 60, 70, sí es el tapado. Y como era una sociedad autoritaria, era un juego del autoritarismo. Frente a la responsabilidad ciudadana, que después se fue convirtiendo el valor al voto, la creación del Instituto Federal Electoral. Y hoy en ese desencanto democrático es donde dice López Obrador, reinventemos el juego, con nuevos nombres, ¿no? Corcholatas, ya no hay tapados, ¿no? Pero es más o menos semejante ese juego. Entonces, el asunto es de ciudadanía en México. Frente, ¿qué es más fácil? Es como jugar a la lotería, ¿no? Esa era la lotería política mexicana. Y hoy estamos más o menos en ese contexto renovado dentro de lo que fue el desencanto democrático. Sin embargo, sí hay que develar esto y hay que decir, a ver, como dice el doctor Schuster, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Esas prácticas se hacían hace 50, 60 años, ¿no? Hoy reconstruidas con nuevos nombres y nuevos actores, nada más. Hay que abundar sobre eso. Pero lo verdaderamente peligroso de este momento es el regreso a lo del maximato. Experiencias que ya se vivieron en México, que ya sabemos cómo resultaron, ¿no? Pero que en su momento no se resolvieron sin un conflicto y sin una tensión. Incluso en esa época todavía había tensiones de conflicto armado. O sea, porque todavía habían grupos de militares, ¿no?, que participaban activamente en la política, y militares armados, ¿no?, obviamente, ¿no? Sí. Ahora, desafortunadamente, los únicos armados son los del crimen organizado, ¿verdad? Pues son los que están ellos apoderándose territorialmente, ¿verdad? Y sin que los molesten. Que ese es un cuarto jugador importante, ¿no? Es decir, porque van 3 candidatos, pero el jugador principal es el crimen organizado, inhibiendo el salir a votar, el hacer, es decir, va a ser un actor financiando, pero además también operando. Es decir, una cosa es el dinero, pero otra cosa es también la operación en lugares
críticos pensándolo en Veracruz, en México, pero en Veracruz en especial hay lugares, entiendo, muy, muy calientes en donde la situación no está nada fácil. Pues nosotros nos vamos a despedir, Juan. Esta es tu mesa, esta es tu casa y habrá que estar platicando. A veces estaremos unos, a veces otros, a veces Lalo no puede faltar nunca. Te voy a agradecer que me invites cuando haya también la posibilidad de por supuesto discutir con otra persona, digo, de hablar de estos temas. Fíjate que nos acompaña aquí siempre Renato. Aunque siempre tengan otros datos, ellos siempre tienen otros datos, pero pues yo con lo que yo conozco, con lo que he vivido, ¿verdad? Con lo que yo veo, puedo hablar, ¿verdad? Esta mesa también es parte de Renato Alarcón, que bueno, hoy está, sabemos su historia de renuncia al PRI, en fin, y bueno, trae también sus conceptos, sus ideas. En esta ocasión no pudo estar en la mesa, pero bueno, como él, habrá muchas personas más. Y por supuesto que invitadísimos, y además como ejercicio a nosotros como medio de comunicación nos interesa mucho este tema en donde se puedan ver, y como Lalo lo explicó muy bien desde el primer día, donde se pueda visualizar con un nivel de debate, con respeto, en fin, pero poniendo las ideas sobre la mesa, porque creo que es una manera que nosotros tenemos de aportar a que la democracia exista, ¿no? Correcto. Lalo. Agradecerle a Juan que esté aquí, por supuesto. Es un hombre sabio en cuestiones electorales, pero también la experiencia de gobierno le da otra visión, ¿no? Y creo que, así como lo he platicado con él, hoy en la parte ciudadana pues está contribuyendo para hacer un enorme bloque para la elección de este año, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima entrega, que va a ser muy, muy pronto. Estamos saludándoles desde NB Periodismo de Investigación. Hasta la próxima.